Bienvenidos sean todos a Punto de Encuentro, un espacio de construcción colectiva a través del diálogo. Mi nombre es Alejandra Saucedo y el día de hoy nos acompaña Soledad Núñez, ingeniera civil por la Universidad Nacional de Asunción y máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford. Fue ministra de Vivienda y Hábitat del Paraguay, fue directora de la ONG Techo en Paraguay y miembro del Consejo Asesor de varias organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es directora ejecutiva y fundadora de la organización Alma Cívica, que busca contribuir a la renovación de liderazgos públicos en el país. Además se desempeña como asesora y consultora en temas de desarrollo urbano y gestión pública, tanto a nivel nacional como internacional. Es directora académica del Diplomado de Políticas Públicas de la Universidad Comunera y miembro del equipo impulsor de la iniciativa Diálogo Estratégico Paraguay Ahora, promovida por el Banco Mundial. Su participación en el sector de la sociedad civil sigue siendo muy activa. Espero que esta charla la disfruten tanto como nosotras. Sole Núñez, bienvenida. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Un placer estar acá contigo. Sole, hoy vamos a hablar acerca de las políticas públicas, pero no desde el rigor académico, sino más bien desde el lado humano. Creo que esto es importante porque finalmente cuando hablamos de la política, cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de las instituciones, de las políticas públicas, realmente nos estamos refiriendo a personas tomando decisiones. Y cuando hay crisis severas nos damos cuenta o volvemos a confirmar la importancia de contar con un Estado capaz de dar una respuesta satisfactoria, una respuesta óptima, una buena y pronta respuesta a las necesidades y legítimos intereses de la gente. Entonces necesitamos realmente que gente competente y honrada se meta a la función pública. Me gustaría empezar preguntándote justamente cómo fue tomar esa decisión. ¿El hecho de que vos venías trabajando desde la sociedad civil lo hizo más fácil o de todas maneras fue una decisión compleja? ¿Cómo te encontraste a la hora de tomar esa decisión? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? ¿Qué nos contás al respecto? Gracias, Ale, por la pregunta. Bueno, te adelanto que la decisión no fue nada fácil, sobre todo por los prejuicios que muchas veces asociamos a la función pública, estigmas que tienen también su origen en una historia que tenemos que modificar, ¿verdad? Muchas veces pensamos en la política, el sector público o la función pública y asociamos ese espacio a cuestiones que tienen que ver con corrupción, mediocridad, ineficiencia, falta de innovación, etcétera. Entonces, muy a pesar que yo venía ya de un mundo de mucho activismo social, buscando generar un impacto positivo en la comunidad, con un compromiso social que se fue forjando a lo largo de mi etapa universitaria, de la juventud, de la adolescencia también, no fue fácil decir que sí cuando apareció la oportunidad, cuando recibo la llamada del presidente en ese momento y consulté con las personas que tenía cerca, absolutamente nadie me recomendó que acepte. Todos me decían, Sole, mira que es un espacio, es un lugar súper difícil, te vas a quemar, los políticos van a querer usar tu imagen, mira que te conocemos, sabemos que vas a luchar contra la corrupción y te vas a ganar enemigos, sos muy joven para ganarte enemigos. La voz del miedo que hacía eco y que, bueno, venía un montón de personas a quienes yo aprecio un montón, que tenía cerca y que, por supuesto, su análisis de riesgo veían como algo muy riesgoso que una persona como yo, que no tenía trayectoria política, que no tenía el respaldo de ningún partido político, entre de manera independiente para tratar de cambiar y modificar los entramados de la gestión pública con el peso que tiene y poder, bueno, transformar en ese entonces la Senaditat en una institución que esté orientada a dar respuestas a la gente, que sea sinónimo de una gestión eficiente, que atienda las demandas sociales. Pero ¿qué fue lo que caló profundo en mi análisis y mi reflexión personal? Yo sentía que decir que no iba a ser la salida más fácil, la decisión más fácil, que implicaba lógicamente seguir estando en las graderías señalando cómo deberían hacerse las cosas en la función pública, pero sin el coraje de animarme a ponerme la camiseta y al menos intentar cambiar las cosas. Sentía que yo no iba a poder vivir con una decisión tan incoherente en mi vida, ¿verdad? Después de una trayectoria, digamos, de activismo social, de buscar cambiar las cosas de la sociedad civil y la oportunidad y la puerta abierta para cambiar las cosas de la función pública, sentía que tenía que agarrar coraje de algún lugar y animarme al menos
a intentar. Yo sentí que valía la pena intentar. Dije, no pierdo nada intentando, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, lo peor que puede pasar es que de verdad choque contra una pared, que no tenga la capacidad para modificar las cosas, y bueno, será parte de un aprendizaje en mi vida, ¿verdad? Pero también entendía que muchas cosas, si uno quiere, si uno puede decirle quizá mágicas, podían suceder a partir de animarme a tomar riesgos, de salir de mi zona de confort, porque estar en la función pública, sin dudas, significa no estar en una situación cómoda. Uno pierde muchas cosas en el sentido de la vida privada, de estar expuesta a muchos intereses que de mala fe te juegan, pero a matar, muchas emociones, muchos sentimientos que no son fáciles de administrar, pero que al final del día uno siente que bueno, es parte también de la dinámica de entrar a la cancha y querer cambiar las cosas y sobre todo empujar esos cambios que se necesitan contra corriente, contra todo lo que uno encuentre, pero con determinación y mucha perseverancia. Qué importante lo que decís, Sole, porque no son pocas las ocasiones donde uno de repente puede estar hablando con una persona súper capaz, súper honrada y escucha el amor que le tiene el país, pero al mismo tiempo la desconfianza y hasta el temor que puede tener hacia lo público en general, es decir, la función pública, la administración pública. Y creo que eso es peligroso, ¿verdad? No es un problema menor. Creo que es importante construir desde cada sector de la sociedad, pero que también es sumamente importante construir desde lo público y entender que lo público es de todos, ¿verdad? Lo público es nuestro, es tuyo, es mío, es de cada paraguayo, de cada paraguaya. Y realmente es demasiado importante construir entre todos, pero creo que no podemos darnos el lujo de desperdiciar la oportunidad de construir desde lo público, construir políticas públicas que sean realmente sostenibles a corto, a mediano y largo plazo, que trasciendan los gobiernos. Creo que es demasiado importante ser capaces de contar con una buena administración de lo público, con políticas realmente serias, responsables. Entonces me gustaría preguntarte, vos entraste a la cancha, ¿qué encontraste ahí en el partido? ¿Encontraste más de lo mismo o encontraste otra cara completamente diferente y esperanza más que nada? ¿Cómo fue? Bueno, yo siempre, si bien es cierto, vale, que podría quedarme acá horas contándote todo lo malo que encontré, es decir, hacer catarsis de todas las cosas que podían mejorarse en ese momento. A mí siempre me gusta resumir que al llegar a la Generalitat yo me encontré con muchas oportunidades para hacer las cosas. Me convencí de que los espacios están ahí para ser ocupados, de que muy poco o prácticamente nada podemos hacer si seguimos quejándonos desde el teclado, pero no nos animamos realmente a ponernos la camiseta, ¿verdad? A jugar el partido, a intentar cambiar las cosas desde adentro. Y me encontré con muchísimas personas con los mismos ideales, con los mismos propósitos, con la misma convicción, ahí dentro que mostraban otra cara del funcionariado público, ¿verdad? Porque también es cierto que coexisten los dos modelos. Yo suelo decir que en la administración pública, dentro del Estado paraguayo, coexisten dos modelos aquí en Paraguay. Hay un grupo de funcionarios que son los que reman contra corriente todos los días, que prácticamente son los responsables de que el Estado funcione con las deficiencias, pero que lo que funciona, funciona gracias a ellos. Son personas con determinación, con compromiso, con ganas de hacer que las cosas mejoren. Y tenemos del otro lado la misma historia, la vieja historia de siempre, ¿verdad? Esos funcionarios públicos que entraron por ser el amigo, el vecino, el conocido, algún político de turno, que están ahí solamente por acceder a salarios jugosos, por las influencias políticas que pueda tener, que no les interesa el bien común, que no tienen un compromiso real con la construcción de un mejor servicio público desde la burocracia estatal, digamos, desde la administración pública. Y son los que normalmente acaparan las tapas y los titulares de los diarios, que al mismo tiempo nos invitan como ciudadanos a formar un estereotipo funcionariado público que está lejos de ser la verdad. O sea, a ver, eso existe, por supuesto, pero también tenemos que ser capaces de reconocer todo lo otro bueno y positivo
que desde siempre también existió en la administración pública. Y yo conocí esas dos caras de la moneda, ¿verdad? Conocí gente muy buena, que agradezco hayan estado conmigo luchando hombro a hombro, codo a codo, para hacer que las políticas de vivienda lleguen a cada rincón del país. Ellos fueron el motor, fueron el aliento, fueron el oxígeno para lograr los cambios que pudimos lograr. Los liderazgos son importantes, pero no son suficientes. Si uno no tiene un equipo humano, un talento humano que comparta la misma visión, que tenga la misma misión en institucional, poco o nada se puede hacer, ¿verdad? Entonces así vemos muchas veces liderazgos que se queman en el camino, que se frustran, que terminan transformándose en la voz de la frustración de esos procesos de cambio que necesita el Paraguay. Y por supuesto que también existía lo otro que mencionaba, ¿verdad? También conocí esa resistencia al cambio, esa inercia burocrática que parece invencible, imposible de cambiar. También conocí en todas las roscas mafiosas y corruptas que dominan un sistema, un mecanismo que pretende apropiarse de los recursos públicos que tienen que ser destinados a mejorar el bienestar de toda la ciudadanía. También conocí lo que significa cuando uno se enfrenta a ellos y las malas jugadas que te hagan. Hasta el día de hoy, cada tanto recibo un par de amenazas por bueno, las denuncias que hicimos en su momento. Nosotros hicimos una cámara oculta para identificar quiénes eran las manzanas podridas dentro de la unidad operativa de contratación. Hicimos denuncias ante la fiscalía de algunos funcionarios que estuvieron vinculados a los casos más emblemáticos de corrupción. Hemos destituido funcionarios, hemos tocado muchos intereses poniendo en primer lugar al Paraguay y sobre todo la convicción de que una gestión pública diferente sí se puede hacer en nuestro país, que eso no es una ilusión óptica, que no es algo inalcanzable, más allá de todo el beneficio y el impacto positivo que logramos en términos de mejorar la calidad de vida de miles de familias en nuestro país. Para mí había un compromiso también enorme con la ciudadanía de reconstruir la confianza y de enviar una señal distinta, de construir algo de esperanza, de decir no todo está perdido, no todo está podrido en el Paraguay, hay mucho capital social y lo que necesitamos es también mostrar ese otro rostro para inspirarnos nosotros mismos. Yo misma descubrí muchas cosas que desconocía y lo que fuimos logrando fue como motivando más, inspirando más y fui descubriendo también una vocación de servicio público que hoy me permite también seguir generando cosas positivas en otros espacios. Qué importante Sole todo esto, porque creo que llegamos a la conclusión de que quizá no es fácil tomar esa decisión y quizá no es fácil tampoco construir desde lo público, pero es súper importante, es súper necesario. Hace rato hablabas de inspirar a la gente y creo que es algo que lo hiciste, Sole, vos y todo tu equipo, ¿verdad? Inspiraste tanto que hay gente que te quiere ver en la presidencia, ¿verdad? Pero más allá de eso, realmente en lo que me quiero enfocar es que en una oportunidad, esto ya te lo dije, pero te lo vuelvo a repetir, vi en Twitter que te escribieron diciéndote que querían verte en la presidencia. Y vos respondiste agradeciendo esa confianza, pero decías que más allá de ver quién va a ser el próximo presidente, quién va a ser la presidenta, quién esté ocupando ese cargo, lo que realmente necesitamos como país es sentarnos, dialogar más allá de nuestras diferencias y preguntarnos qué país queremos, qué estamos dispuestos a hacer. Porque realmente Paraguay necesita de todos, en todos los sentidos, en todos los sectores. Y el presidente, por supuesto que es importante, pero es insuficiente para empezar a tener todo solucionado, ¿verdad? El presidente está muy lejos de ser un mago que de la noche a la mañana con una varita mágica lo soluciona todo. Hay deudas históricas, ¿verdad? Entonces me gustaría preguntarte qué reflexiones te deja todo esto, ¿verdad? ¿Qué nos decís al respecto? Todo lo que comentaste, Ale, me encanta porque son reflexiones súper compartidas, digamos, de alguna manera. Yo creo que muchas veces pensamos en una persona que puede llegar a salvarnos de todos nuestros males, ¿verdad? Entonces pensamos candidatos que puedan ser nuestros salvadores, que puedan sanear a todo el Paraguay, que es una fórmula que
que tiene muchas probabilidades de fracasar, ¿verdad? Porque ninguna sola persona puede generar todos los cambios que tenemos el poder de realizarlos nosotros mismos como ciudadanos y como ciudadanas. Por eso es que yo, cada vez que me invitan o me preguntan si me voy a candidatar a un cargo, yo siempre hago como que la contrapropuesta, o más que nada pongo sobre la mesa la necesidad de que comencemos a pensar en un proyecto país más que pensar en quién va a ser el presidente de la nación. Porque es ahí donde hoy existe una crisis en la sociedad política desde mi punto de vista. Vivimos momentos de muchísima polarización, también momentos de mucha inestabilidad política. Nuestro sistema democrático está en jaque, no solamente en Paraguay, diría yo que en los países de Occidente en general. Muchos jóvenes que hoy en día ya no sienten un apego al sistema democrático como sistema político ni a sus valores. Fácilmente podemos perder muchas conquistas que hemos logrado en estos años, entre ellos la libertad. Porque yo no quiero imaginarme vivir en un sistema que sea autoritario y totalitario donde no podamos gozar de ciertas libertades como ciudadanos y ciudadanas de una república. Y todo eso hoy está en juego, ¿verdad? Porque hay mucha crispación en la sociedad, porque hay mucha división, porque no dedicamos tiempo para construir acuerdos y establecer diálogos. El diálogo es un ejercicio constante que forma parte del ejercicio democrático y ciudadano para poder forjar un mejor futuro entre todos, ¿verdad? Parecería que tendemos mucho más a dividirnos que a encontrar esos horizontes comunes hacia donde poder caminar todos, a pesar de las diferencias que podamos tener, ¿verdad? Porque diferencias siempre van a existir, eso es inevitable, no somos seres de un mismo pensamiento, no somos seres de mismas ideas, no somos iguales en nuestro análisis crítico, bueno, pero sí a partir del diálogo podemos llegar a la construcción de ciertas, o encaminar hacia ciertas verdades, o poder descubrir muchos caminos de manera colectiva que van a ser mejores a lo que podemos proponer de manera individual, ¿verdad? Y ese es un ejercicio que yo siento necesitamos entrenarlo mucho más, ¿verdad? Por eso mi invitación siempre es a pensar cuál es el modelo país que queremos construir. Y luego la candidatura va a ser inevitable de cualquiera, ¿verdad? O puede ser cualquier persona que pueda liderar ese proceso siempre y cuando seamos capaces de construir un proyecto. Sí me gusta animar a muchos jóvenes, a muchos ciudadanos a que entren a la política porque también o sea, en la medida que más ciudadanos nos involucremos con la política partidaria y los partidos políticos mejoren en su rol, en el rol que cumplen en el sistema político, también la sociedad va a mejorar. Entonces, ojalá mucha más gente se involucre con política. Y si quiero ser parte de un equipo, de un sueño, de un grupo de personas que tenga una mirada diferente hacia el Paraguay, que tenga una mirada diferente hacia la práctica política, que tenga intenciones de cambiar también las reglas del juego que ya existen. Y ahí estoy, ahí voy a estar al lado de todas las personas que me inspiren eso y que me motiven también a seguir de esa manera transformando, si uno quiere decir culturalmente, la política en Paraguay. Qué importante todo esto que estás diciendo, Sole. Realmente creo que es demasiado importante darnos cuenta de que podemos transformar lo que es la realidad política del país, que podemos transformar todo lo que vemos de nuestro país. Y ese cambio, esa transformación realmente no se va a dar de la noche a la mañana, no va a ser un proceso sencillo, no va a ser un proceso que se dé por un líder mesiánico que llegue a la presidencia y que lo cambie todo. No va a surgir solamente desde un sector, sino de la sumatoria de todos los esfuerzos. Todos los sectores son demasiado importantes en ese proceso de construir un mejor Paraguay, ¿verdad? Ese Paraguay mejor del que tanto hablamos empieza en un paraguayo mejor, haciendo realmente lo mejor que puede. Ese Paraguay mejor comienza en el paraguayo que tiene la valentía de soñar con que realmente se puede cambiar Paraguay y que vale la pena. Ese paraguayo que tiene la esperanza de que realmente se pueda, más allá de que es consciente, por supuesto, de la dificultad que esto trae. O sea, no se va a dar de la noche a la mañana, no va a ser fácil, por supuesto, va a ser difícil, va a ser hasta doloroso si se quiere. Pero bueno, creo que todos como ciudadanos deberíamos tomarnos el tiempo de reflexionar y cuestionarnos
cómo podemos hacer o qué queremos hacer, qué tanto estamos dispuestos a hacer para aportar ese granito de arena. Y en ese proceso de discernimiento seguramente hay gente que está analizando la función pública como una opción. Y a mí me gustaría que vos puedas decirle si valió o no la pena, ¿verdad? Porque hoy te escuchamos orgullosa y feliz con todo lo construido con tu equipo durante la gestión, pero seguramente vos tenés presente también lo bueno y lo malo de ese camino recorrido. Seguramente no fue fácil, sí, vemos las fotos, no sé, vemos los números de la gestión y decimos, wow, ¿verdad? Un nuevo paradigma es posible dentro de la función pública. Pero seguramente ese proceso de cambio no fue sencillo porque nunca los cambios son sencillos. Nunca, ¿verdad? Pero más allá de eso me gustaría realmente preguntarte, Sole, si ese camino valió la pena. ¿Valió la pena o no tomar esa decisión de entrar a la función pública y vencer los miedos? 100%, Ale, vale la pena siempre, siempre. O sea, a ver, ¿va a ser fácil? No, no va a ser fácil. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Uno se enfrenta a momentos así que quiere tirar la toalla y renunciar a todo y decir, ¿quién me manda acá a preocuparme por el Paraguay? ¿Verdad? Claro que sí. Me pasó no muchas veces, pero sí un par de veces donde sentí que el sistema quería expulsarme con todas sus fuerzas. Hemos, no sé, recibido ataques de todo tipo, muchas veces un montón de mentiras, de falsas acusaciones, que como si nada también las redes sociales a veces hacen eco, ¿verdad? Y uno lee así los comentarios y dice, pero ¿quién me manda a mí a tener que estar enfrentando todo esto? O sea, ¿por qué no puedo estar en mi casa preocupándome por mí misma y por mi familia? Punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que es este cuento, el bien común, etcétera? ¿Verdad? Pero después uno entiende, ¿verdad? De que el camino va a ser tortuoso. Bueno, si fuera fácil ya estuviera hecho. Que si queremos cambios, si genuinamente los queremos, si genuinamente somos individuos de una sociedad convencidos de que un futuro mejor es posible, tenemos que ser protagonistas. O sea, lo otro es ser casi un hipócrita, ¿verdad? Es decir, quiero que cambien las cosas, pero me quedo brazos cruzados y solamente me miro el ombligo y solamente pienso en mi bienestar y de las personas que tengo cerca. La construcción de bien común, el tomar conciencia acerca de lo que significa vivir en una sociedad. Si queremos que el Paraguay sea próspero, que se desarrolle, etcétera, tenemos que pensar en el bienestar de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, ¿verdad? Eso implica un compromiso mayor al que uno puede tener una vida, digamos, cotidiana o desentendida de las dinámicas que se dan en nuestra sociedad en general. Y yo salí más convencida que nunca que se necesita un mayor compromiso ciudadano con el civismo, con la política, pero la política entendida como el proceso de construcción de bien común, no la política mal entendida casi en estos tiempos modernos como simplemente el proceso para llegar al poder y para retener el poder. Muchas veces vemos a nuestros políticos que están perdidos en eso, ¿verdad? Políticos que ganan una elección y que al día siguiente lo único que se preocupan es por la siguiente elección, se olvidan que están ahí para gestionar las demandas sociales, para resolver los problemas de la ciudadanía, para acercar soluciones a aquellas problemáticas que aquejan a muchas personas en nuestro país. Entonces hay un desafío enorme en ese sentido de también modificar la concepción que se tiene hacia la política, y mi compromiso está con eso, ¿verdad? O sea, hoy no estoy ocupando un cargo público, hoy no estoy en la política partidaria, pero estoy desde el lugar que me toca buscando transformar también en muchos sentidos esa práctica de construcción del bien común en el Paraguay. Sole, cuando hablamos de transformación, hablamos de cambios, ¿verdad? Y son necesarias ante ciertas problemáticas que son demasiado complejas, soluciones que no solamente se den a corto plazo, sino que trasciendan, ¿verdad? Es decir, hay políticas que exigen para una solución integral a la problemática ir de un gobierno a otro y convertirse finalmente en políticas de Estado, ¿verdad? Y me gustaría preguntarte por el día después, cuando termina tu gestión, ¿qué encontraste en cuanto a si se pudo o no
mantener ese cambio de paradigma en cuanto a lo que es la gestión pública. ¿Cómo ves la gestión actual? Es decir, la gestión que vino después, ¿se pudieron mantener algunas decisiones? ¿Se descartó todo? ¿Cómo lo ves? Y es un sabor agridulce, Ale, ¿verdad? Yo tenía más esperanzas depositadas en la continuidad de muchas políticas que impulsamos. Algunas de ellas permanecieron. Es la satisfacción al mirar atrás y ver cómo decisiones que fueron momentáneas, o sea, decisiones en un determinado momento, pueden sostenerse en el tiempo. Eso, por ejemplo, hoy cuando miro algunas de las tipologías de las viviendas rurales o las comunidades indígenas, algunos cambios que nosotros hicimos en términos de calidad de la vivienda social, del desarrollo de un nuevo concepto de vivienda social perduran, bueno, eso tiene satisfacción. Pero por otro lado, también hay muchas políticas en términos de desarrollo urbano, del desarrollo también de conjuntos habitacionales, que uno mira y tuvo un retroceso de nuevo, ¿verdad? Y ese te deja un sabor amargo, como decir, ¿qué pudo haber hecho mejor? ¿Verdad? ¿Qué pudo haber hecho mejor para que esto se sostenga en el tiempo? ¿Verdad? Para que no dependan de que una persona esté tomando decisiones. Yo no encuentro la receta, no sé cuál es la receta específica para eso, creo que tiene que ver con demasiados factores, y eso como que en lo personal, cuando yo miro atrás, tenía como más esperanza de que iban a existir otros actores externos a la función pública que iban a velar por la sostenibilidad de algunas políticas, ¿verdad? Entre ellos quizá la prensa, los medios de comunicación, algunos grupos ciudadanos, la sociedad civil, ¿verdad? Y siento que nada de eso tuvo la fuerza suficiente, que quizá muchas veces por temas de egos, de celos, qué sé yo, ¿verdad? La gente prefiere como desentenderse, a veces hay cuestiones que están muy adentro también nuestra cultura más compleja. José Ingeniero explica muy bien en su libro La mediocracia, ¿verdad? Cuando parece que como que esperamos a veces que todo falle, tenemos un sentimiento oscuro adentro, ¿verdad? Que forma parte de nuestra, no sé, psicología, ¿verdad? Esperar que las cosas no sean tan buenas como aparentan ser, ¿verdad? Estamos llenos de prejuicios, estamos llenos muchas veces de anhelos que tenemos que como administrarlos mejor. Entonces yo siento que hubo como un silencio y un vacío. Nadie, ¿verdad? Incluso muchas, y a veces quizás no de manera adrede, a veces simplemente porque fue la manera en la cual fueron sucediendo naturalmente las cosas. No encontré grupos externos, ¿verdad? Terceras personas que sean una voz para que se sostengan las políticas que habíamos impulsado, ¿verdad? O sea, mucha gente, yo sentía que me buscaba la quinta pata al gato, ¿verdad? Cuando estaba en función desde el Congreso, los medios de comunicación, ¿verdad? Y muchos de esos actores no tuvieron la fuerza para hacer que las políticas se sostengan después. Y no por Soledad Núñez, digamos, o sea, yo no quiero llevarlo esto a un tema, digamos, personificarlo, sino que entender de que todo lo que construimos es un bien público que no pertenece a mí, no le pertenece a un gobierno, le pertenece a todos los paraguayos. Yo por eso cada vez que inaugurábamos un lote de vivienda, cada que inauguramos 100 viviendas, 50 viviendas, si hacemos replay de mis discursos o de los comentarios que yo hacía a todas las familias, les decía de que ese no era un proyecto que yo estaba entregando personalmente, ¿verdad? Que lo que se estaba logrando en ese momento era un desencadenante, un montón de fuerzas, ¿verdad? De muchos actores que demostraban de que en Paraguay se pueden hacer bien las cosas, ¿verdad? Porque existían contratistas que cumplían, porque existían funcionarios públicos que se esforzaban para que eso funcione, porque habían familias y comunidades que tenían la capacidad de también autogestionar sus procesos, de colaborar, de cooperar, y todo eso era una señal que dice mucho y que habla del capital social en el país y de lo que nosotros podemos lograr cuando trabajamos en conjunto. Sole, a mí me gustaría saber, es una pregunta muy compleja, pero si tenés alguna idea de qué es lo que está pasando o qué estamos haciendo mal para no poder implementar políticas de estados que trasciendan los gobiernos de turno, ¿verdad? Porque hay problemáticas que realmente requieren una solución integral y esas soluciones integrales a su vez exigen que sean medidas que se toman por mucho tiempo, ¿verdad?
No sé si tenés alguna idea acerca de qué es lo que falló o de qué es lo que podemos empezar a hacer para encaminar la política hacia una política mejor. Sí, no, la verdad es que todavía no tengo respuestas a qué fue lo que falló o qué es lo que hace falta que cambie. Sí estoy convencida de que tenemos que migrar hacia una toma de conciencia mayor del rol protagónico que tenemos que tener todos como ciudadanos y ciudadanas para lograr ese cambio, digamos, que parece tan cliché, ¿verdad? Pero de que las cosas mejoren en la sociedad. Cambiar una actitud quizá más pasiva o reactiva a una actitud más propositiva, que implica, por supuesto, al inicio del camino mucha resistencia a las fuerzas que van a tratar de alejarnos de ese camino, ¿verdad? O sea, yo sentí en todo momento esas fuerzas del sistema que me enviaba un mensaje de que yo no tenía que estar ahí, ¿verdad? O sea, es como que el sistema trata de expulsarte constantemente. Y la única manera de poder resistir esas fuerzas es estando vinculados quienes tenemos ideales comunes, quienes pensamos igual en el sentido de la esperanza que tenemos, de la visión más positiva, de las ganas de hacer algo, de las convicciones que dominan nuestro actuar en el día a día, ¿verdad? Pues yo creo que hay que armar como una red así súper potente, donde estamos conectados vos, yo, no sé, muchas otras personas que pueden diferir con nosotras en algunas cosas, pero que en lo sustancial y en lo elemental, en lo elemental encuentran coincidencia, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, que ya no podemos seguir con esta cultura de falta de integridad, de prácticas corruptas que son imperantes en la administración pública. ¿Por qué? Porque puede llegar a resultar en beneficios para algunos en el corto plazo, pero en el largo plazo nos perjudica a absolutamente todos. O sea, la corrupción que permea en todas las esferas de la sociedad genera un daño tremendo, ¿verdad? Corroe absolutamente todo, es de los peores cánceres que padecemos, pero la corrupción no es exclusiva de la función pública. Los comportamientos desviados, las prácticas, los malos hábitos, perduran en otros espacios también, ¿verdad? O sea, también hay corrupción no sé, en los medios de comunicación, o acaso no hemos escuchado un montón de historias de periodistas que, no sé, que reciben coimas a cambio de publicar algo a favor o en contra de alguien, o no hemos escuchado en el ambiente universitario y académico algunos profesores que venden exámenes y alumnos que compran exámenes o que destinan más tiempo armando los copiatines que estudiando, por ejemplo, ¿verdad? O sea, querer acceder a una nota que no le corresponde a uno y que no es fruto del propio esfuerzo y de los propios conocimientos, también, tiene raíces en prácticas corruptas, ¿verdad? De querer torcer lo que es correcto, ¿verdad? También hemos visto miles de veces en empresas a empleados que roban a los dueños de las empresas y al mismo tiempo empresas que evaden impuestos y que roban al pueblo, ¿verdad? No pagar los impuestos que corresponde para que eso se pueda traducir en mejores políticas. O sea, las prácticas corruptas bueno, son un síntoma de la ausencia de integridad, existen en todos lados. Y para que las cosas cambien tenemos que comenzar desde lo propio, lo que uno hace en el día a día, a construir coherencia en el accionar. Y eso de nuevo es un ejercicio constante, una sociedad que va evolucionando, que va madurando, que va entendiendo que hay un solo camino para construir bienestar para todos y que definitivamente es el de una cultura de integridad, es el de una cultura de solidaridad, una cultura de empatía, una cultura de diálogo, una cultura de cooperación, una cultura de colaboración, una cultura de apertura, de escucha activa, ¿verdad? Entre miles de cosas que podemos hablar, que son hábitos que tenemos que ir adquiriendo todos individualmente, pero también colectivamente como sociedad. Sole, yendo ahora a lo que hoy nos convoca, ¿verdad? Habiendo ya abordado lo humano y ciertas reflexiones que espero también acompañen a las personas que quieren ser tomadores de decisiones en un futuro o que lo son ahora, me gustaría preguntarte qué son las políticas de Estado, eh,
qué son las políticas públicas, cómo logramos que una política se convierta en una política de Estado. ¿Qué podés comentarnos así brevemente acerca de eso? Las políticas públicas son la herramienta más poderosa que tienen los estados para solucionar las problemáticas que afectan a la población, digamos. O sea, las soluciones que plantea el Estado a las demandas sociales, en la jerga más académica recibe el nombre de políticas públicas, ¿verdad? Son todas esas acciones, todos los proyectos que impulsa un Estado a través de una administración pública o un gobierno, ¿verdad? El gobierno es transitorio, ¿verdad? Electo democráticamente en el caso de nuestro país, ¿verdad? Impulsa en toda esta serie de proyectos y actividades. ¿A los fines de qué? A los fines de satisfacer ciertas demandas de la sociedad. Esas demandas de la sociedad se originan porque hay problemas, hay ciertas problemáticas que padecemos los ciudadanos en diferentes puntos del país. En las zonas rurales del Paraguay, quienes no pueden transitar libremente por el estado de los caminos, porque no hay una infraestructura adecuada, o los jóvenes que no pueden acceder a un empleo porque no recibieron una educación de calidad, entonces eso les dificulta insertarse en el mercado laboral, o el problema de quienes padecen alguna patología de salud, que no tienen acceso a una salud de calidad, gratuita o económica, que les permita poder ser atendido como corresponde. Y así podemos enumerar un montón de problemáticas que afectan día a día a toda la ciudadanía. Y el Estado, básicamente, en ese contrato social con la sociedad, entonces establece un gobierno, una administración pública que diseña e implementa políticas públicas para resolver esas problemáticas, ¿verdad? Y las políticas públicas tienen un ciclo, ¿verdad?, que empieza con la identificación correcta del problema, que muchas veces es donde ya nos equivocamos, ¿verdad? Y no hay peor cosa que desarrollar una buena solución para un problema equivocado, ¿verdad? Entonces, si no comprendemos a cabalidad la problemática que está afectando a los ciudadanos, los analistas de política, los hacedores de política, mal pueden diseñar una política pública, ¿verdad? Entonces, esto sucede, por ejemplo, cuando se diseñan políticas entre cuatro paredes, cuando no se conversa con los ciudadanos, cuando la ciudadanía no forma parte del proceso de diseño, cuando no se escucha activamente a quienes están originando una demanda social en particular, ¿verdad? Entonces, el problema, la identificación correcta del problema y entender la complejidad sistémica de los problemas que tienen múltiples causas es fundamental para que el Estado pueda diseñar una alternativa de solución o un curso de acción adecuado desde las esferas públicas. Otro momento donde tenemos también serias dificultades es en la implementación. Bueno, a veces tenemos muy buenos redactores de política pública, tenemos técnicos brillantes en muchos ministerios o muchas secretarías, pero nadie los escucha. Están en sus oficinas diseñando planes fenomenales, a veces con cooperación internacional, con toda la asistencia internacional que uno pudiera necesitar, y estos planes son impresos y son archivados en las estanterías de muchos ministerios, no se implementan. ¿Y por qué no se implementan? Porque la administración pública tiene muchas enfermedades, padece muchas enfermedades, entre ellas la corrupción, que acabamos de hablar acerca de la corrupción, una de las peores enfermedades que afecta a la administración pública. Entonces, cuando los intereses son otros, el interés no es el bien común, esas políticas son ignoradas. ¿Por qué? Porque se implementan simplemente acorde a los intereses sectarios o particulares, o de las redes clientelares, o de ciertos intereses privados, ¿verdad? A veces hay otras patologías también que padecen la administración pública que hace que la implementación no sea efectiva. Por ejemplo, la inercia, la resistencia al cambio, la poca capacidad de innovación que tiene la estructura pública, la dificultad en atraer talentos o recursos humanos idóneos, capacitados, con los conocimientos que necesita la administración pública para implementar correctamente una política, entre muchas otras dificultades, ¿verdad? Pero yo identifico como que en las dos fases o etapas del ciclo de la política pública que son más críticas en Paraguay tienen que ver con la identificación correcta del problema para poder diseñar las alternativas de solución, y también la fase de implementación de política. Por supuesto, de la evaluación ni siquiera voy a hablar, no evaluamos políticas en Paraguay, eso es tremendamente importante, pero primero, para poder evaluar tenemos que tener políticas. En Paraguay en muchos casos, en muchos sectores, ni siquiera tenemos políticas públicas. Tampoco voy a hablar de las políticas de Estado, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas de Estado? O sea, una política pública se transforma en una política de Estado cuando tiene continuidad,
cuando muy a pesar de las administraciones de turno, el Estado paraguayo sigue un mismo norte y sigue un mismo camino, ¿verdad? En ese momento que se trascienden administraciones coyunturales, una política pública se transforma en una política de Estado y tiene mayor robustez y tiene también mayor probabilidad de ser exitosa en el futuro y mayor sostenibilidad. Sole, recién vos hablabas de la importancia que tiene identificar correctamente la problemática que queremos solucionar a través de una política y me vino a la mente el tema de datos, la problemática de datos que tenemos en nuestro país. Me gustaría saber si cuando vos entraste en la función pública contabas con los datos, o sea, los encontraste a disposición. ¿Cómo está Paraguay en la obtención de los datos, en el almacenamiento de los datos, en el procesamiento de los datos? ¿Es una materia pendiente o no? Creo que es importante hablar de esto porque no podemos resolver un problema que desconocemos o que no podemos identificar correctamente. Súper importante, Ale, lo que mencionás, porque también una de las falencias o debilidades que tiene el Paraguay es la gestión de los datos. No podemos administrar, no podemos resolver problemas que desconocemos, como bien decías. No se puede gestionar lo que uno desconoce. En mi caso particular, no quiero decir que me resultó fácil, porque no, tampoco fue fácil, pero yo venía del mundo de la sociedad civil, donde desde el sector de las ONGs yo había estado en contacto con la problemática por muchos años. Yo recorrí de norte a sur, este a oeste de nuestro país, en muchísimos asentamientos informales precarios, conocí la realidad de muchísima gente sin acceso a vivienda, sin acceso a una vivienda adecuada, por muchísimos años acompañando toda la historia de conformación de los bañados, la situación de comunidades indígenas en nuestro país, la realidad de asentamientos campesinos. Entonces, esa experiencia de militancia social, si uno quiere decirlo, era mi experiencia de trabajar muchos años en el sector de la sociedad civil, me permitió llegar a la función pública con un mayor conocimiento de cuál era la problemática. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, entender cuáles eran las herramientas y los instrumentos que tenía el Ministerio de Vivienda, en ese entonces la Senavitad, ver cuáles eran las oportunidades, cuáles eran las potencialidades, cuáles eran las debilidades, y comenzar a tejer un camino de solución a esos desafíos que yo de manera empírica los conocía. O sea, no es porque yo estudié problemática social de la vivienda en Paraguay. O sea, a mí la realidad del país no me contaron los libros, me contó el trabajo de campo, me contó la experiencia de estar trabajando hombro a hombro, codo a codo, y las infinitas conversaciones con miles de familias, de mujeres jefas de hogar, de hombres jefes de hogar, de los sectores más pobres, los barrios en situación de pobreza en nuestro país. Y entonces me resultó un poco más fácil poder plantear desde el Estado, desde la administración pública, el camino a seguir, ¿verdad? Más fácil en términos de saber hacia dónde apuntar, no fácil en términos de operativizar, ¿verdad? Eso implicó muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísima dedicación para poder fortalecer la institución y sus capacidades y poder también reorientar en la visión que tenía la institución y poder construir una Senalidad que sea más ágil, que sea más productiva, que tenga mayor capacidad de resolver problemas, etcétera. Sole, y en ese proceso de mejorar la gestión pública, me pregunto yo, ¿qué tan importante puede llegar a ser el acceso a la información pública? Específicamente que el ciudadano se apodere de esta herramienta, que la haga suya, que pida la información, que la procese y a partir de ahí exija mejor gestión y las cosas que considere oportunas. Me pregunto yo qué tan importante es la transparencia dentro del combate a la corrupción. Estas dos herramientas podrían ser bastante interesantes también, me parece, en lo que es el proceso de mejorar la función pública. Pero, ¿será o no suficiente con esto? ¿Cómo podemos mejorar? Sí, la transparencia como cultura es fundamental, pero no es la panacea. Saber, en ambientes con corrupción endémica, donde existe mucha impunidad,
la transparencia no necesariamente va a traducirse en una reducción de la corrupción. Es más, hay muchos estudios que demuestran que en algunos países incluso a mayor transparencia aumentó la corrupción. ¿Por qué? Porque se envía un mensaje erróneo a la ciudadanía de que uno puede robar y puede hacer lo que quiere y nada absolutamente sucede. Por eso es muy importante que en los países, en la medida que se promueve la transparencia, se promuevan las reformas del sistema judicial. O sea, hay que acabar con la impunidad al mismo tiempo que existe mayor transparencia, porque si no se envía un mensaje equivocado al resto de la ciudadanía. Entonces la transparencia tiene que existir, es condición necesaria, pero no suficiente en contextos de corrupción endémica, y es tan importante que exista una demanda en la ciudadanía por un sistema de justicia independiente, íntegro, que ejecute las condenas que tienen que ejecutarse en los casos de corrupción. En Paraguay no sé cuántos presos hay por corrupción, probablemente cero. Eso es un problema muy grave en términos de institucionalización de la democracia, de construcción de confianza, de construcción de capital social, entre muchos otros factores. En nuestro caso, nosotros en la Generalitat creamos por primera vez la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana. Fue una herramienta muy importante para invitar a la ciudadanía a ser partícipe y también protagonista del proceso de diseño e implementación de políticas. Nos permitió involucrar mucho más a los potenciales beneficiarios en el proceso de decisión de las políticas de vivienda, incorporar también a la visión de los gobiernos locales, del sector privado, de la academia, que todos los actores puedan formar parte del ciclo de la política de vivienda en general de manera más participativa. Nosotros lanzamos el mapa de viviendas que la tecnología nos permitió poder disponibilizar para toda la ciudadanía en formato Open Data toda la información de los contratos que se estaban ejecutando, del monto de los contratos, de dónde estaban ubicadas las viviendas. Uno podía entrar en las imágenes satelitales, contar los techitos si uno quería. Hay una interfaz con la unidad de transparencia que uno podía hacer denuncias si es que encontraba algo en la página que no que no guardaba relación con lo que existía en terreno en la vida real. O sea, esto fue como toda una innovación en su momento. Y en relación con lo que decías de la invitación de la ciudadanía que participe, muchas veces vemos que las instituciones disponibilizan datos que tienen que invitar a una mayor participación ciudadana, pero si yo como ciudadano no sé cómo consumir esos datos o no consumo esos datos, entonces en verdad esas políticas de transparencia no cumplen su finalidad. Ahí hay una invitación a toda la ciudadanía a poder comprometerse con la lectura y el consumo de los datos abiertos, pero no solamente en formato de policía, ¿verdad? Siempre cuando uno mira en la experiencia de todos los países que formaron parte de esta alianza de gobierno abierto, por ejemplo, ¿verdad? Muchos países cuando recién se adentraron en el mundo de las políticas de transparencia que generaron en la ciudadanía se transformó en el policía, ¿verdad? La intención era acceder a los datos para indicar qué se estaba haciendo mal, ¿verdad? Que esa es siempre la primera etapa de la evolución, digamos, de esta relación en administración pública-sociedad por medio de la transparencia. Está bien que eso suceda, pero después eso tiene que madurar hacia algo más sustantivo, ¿verdad? Con mayor contenido, que es la ciudadanía que ya no solamente se transforma en el policía que identifica lo que se está haciendo mal, sino que se transforma en un agente que puede contribuir a que mejore el diseño de la política. Entonces, yo no solamente señalo lo que está mal, sino que a partir de ese consumo de datos propongo caminos que pueda seguir el gobierno o la administración pública, y termina en la famosa pirámide, digamos, de gobierno abierto, que es transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Terminamos robusteciendo el Estado al gobierno que rinde cuentas a partir de esa participación ciudadana. Entonces, ahí hay un compromiso mayor a informarnos, a no solamente a consumir los datos para señalar, sino que consumir los datos para proponer, para participar, para estar atentos de dónde yo puedo contribuir también como ciudadano al proceso de definición de políticas. O sea, en esta definición que yo te comenté de políticas públicas, que me baso mucho en conceptos de un politólogo argentino que se llama José Emilio Graglia, que él define, ¿verdad?, estas políticas públicas como una relación transaccional entre dos actores principales, que es el Estado por un lado y por el otro la sociedad, ¿verdad?, que intercambian en proyectos y actividades con un fin de satisfacer las necesidades de la sociedad.
Y entonces está el Estado como promotor y como responsable del diseño de las políticas, y está la sociedad no solamente como receptora pasiva, sino que como un actor fundamental que tiene que participar del proceso de diseño e implementación de esas políticas. O sea, no es solamente un actor que recibe, sino que tiene que ser un actor que participa, ¿verdad? Para el éxito del sistema también democrático participativo, tiene que existir una ciudadanía empoderada, con conocimiento y con capacidad de participar. Sole, hablando de la participación ciudadana, me gustaría preguntarte, dentro de este gran mapa de las políticas públicas, ¿cuál es el rol de la ciudadanía? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? ¿Tienen algún rol o es una cuestión que compete solamente al Estado y ellos no pueden participar dentro de ese proceso de elaboración de políticas públicas o cualquier etapa del ciclo? Ahí por un lado existe la responsabilidad del Estado de construir los canales, o sea, del gobierno de construir los canales de participación. En nuestro caso, un ejemplo, para ponerlo en ejemplo, fue la creación del Comité Nacional del Hábitat, que estuvo integrado por más de 67 instituciones, tanto del sector público como del sector privado, la sociedad civil y la academia, que era un espacio de diálogo abierto donde colectivamente construíamos la visión del sector vivienda para el Paraguay, donde escuchábamos en las demandas específicas de los distintos sectores de la sociedad civil, donde la academia venía a aportar desde la generación de conocimiento, desde la investigación, desde el rol que cumple la universidad también en nuestra sociedad, donde las diferentes instituciones públicas hacían sus aportes en relación a la vivienda, ¿verdad? Porque la vivienda, el sector vivienda o el Ministerio de Vivienda puede ocuparse de un tema en particular, pero que abarca muchos otros sectores y tiene relación con, bueno, infraestructura en general de calidad, provisión de agua potable, de redes viales, también tiene que ver con acceso a servicios, a bienes públicos como salud, educación, localización, catastros. Hay múltiples instituciones públicas que están también vinculadas a la política de vivienda. Y de esa manera o podían los diferentes sectores nutrir la visión de los tomadores de decisión. En ese momento, bueno, yo estaba como ministra, pero también los directores de los programas, los que tomaban decisiones en los diferentes niveles de la jerarquía institucional, e incorporar eso en el análisis y en la decisión, por supuesto, ¿verdad? Entonces, yo creo que los diferentes ministerios y la administración pública en general, los gobiernos, tienen el desafío de construir esos puentes y esos canales con los diferentes actores para que puedan participar activamente. Pero por otro lado está también, independientemente de eso, lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos al informarnos de un tema que se está discutiendo en la agenda pública. No sé, las redes sociales nos invitan muchísimo a opinar, a veces muy superficialmente, a veces simplemente basados en ciertos dogmas, ideologías, percepciones. Opinamos muchas veces de manera irresponsable, ¿verdad? Sin adentrarnos en el tema. Entonces ahí está la tarea y la responsabilidad también de detenernos, de, bueno, si hay un tema que me interesa, que me compete, que me afecta, pedir información, dedicarle los minutos y el tiempo que corresponde para estar informado y de esa manera poder contribuir al debate público que siempre genera incidencia en los tomadores de decisiones, en los medios de comunicación, etc. Otro espacio también de participación directa en las políticas públicas son en las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Que uno puede participar como voluntario en los gremios, o sea, las ONGs, la sociedad civil, existe porque hay una falencia del Estado, existe para cubrir una falencia del Estado, ¿verdad? Entonces busca por naturaleza la incidencia en políticas públicas. Si uno está o participa en una organización de la sociedad civil, está de manera indirecta incidiendo en políticas públicas. Y del sector privado están siempre los gremios, ¿verdad? Así como están, digamos, la sociedad civil en sus diferentes formatos. Existen un montón de gremios que también son de participación voluntaria, donde uno puede incidir en, no sé, las decisiones que se toman en materia dentro del sector financiero, dentro del sector industrial, dentro del sector productor, y participa activamente de estos espacios que son núcleos de capital social que finalmente inciden en las políticas públicas también. Sole, para ir terminando, me gustaría preguntarte cuáles sentís que son los desafíos que como país no podemos seguir posponiendo. Obviamente encontramos muchas problemáticas que deben ser resueltas y eso es claro, pero si tuvieras que elegir alguna
por la cual empezar, ¿cuál sería? Y si nos decís por qué, mejor todavía. Bueno, en términos de gestión pública y de administración pública, yo creo que es fundamental la reforma del servicio civil. El servicio civil, ¿qué es esto? Funcionariado público, el conjunto de funcionarios públicos que administran el Estado. Y esa reforma tiene que lograr desvincular o cortar el cordón umbilical entre el poder político y los funcionarios públicos. Tiene que existir un servicio civil profesionalizado, independiente del poder político. Eso es fundamental para el Paraguay y eso no existe todavía. Y está todo entreverado. Hoy cada uno tiene su caballú, su padrino, su no sé qué, hay una mezcolanza, el Congreso toma decisiones en torno a la gestión de los recursos humanos en la función pública, no existen concursos que realmente inspiren la confianza de la ciudadanía para que un profesional, un joven, quiera realmente desarrollar su profesión en la función pública. No hay caminos claros, más allá de la meritocracia en términos de idoneidad, necesitamos ir más allá. No es solamente contar con personas que tengan las credenciales técnicas y académicas, sino que por sobre todo contar con personas independientes, ¿verdad? Que no respondan a nadie más que el interés público. Y los países que pasaron por reformas reales y contundentes en términos de servicio civil lograron como consecuencia de manera inmediata reducir la corrupción, romper con los esquemas clientelares y mejorar la calidad de la gestión pública. Entonces, yo creo que esa reforma del servicio civil es fundamental y requiere un acuerdo político, de las élites económicas, de los diferentes sectores, para que eso, de los medios de comunicación, la prensa, para que eso suceda. Pero eso es inevitable si queremos evolucionar como nación, ¿verdad? O sea, crecer en términos de las condiciones en las cuales vive el mayor porcentaje de nuestra población y, bueno, la sociedad en general. Y en segundo lugar, yo ahora hablaría como siempre, de educación, 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 ¿verdad? Pero reformas reales que impliquen tener a un sector educativo comprometido con la formación de nuevas generaciones, con una mentalidad distinta, con un pensamiento crítico, con capacidades para insertarse en el mercado laboral, pero ser productivos, para emprender, para ser creativos. O sea, creo que ahí hay también un camino enorme de cambiar las formas en las cuales concebimos a la educación en Paraguay y desarrollar una propuesta que sea mucho más, que calce mucho más con las necesidades que tiene el Paraguay. Sole, después de cada episodio del podcast, yo salgo cada vez más convencida del valor que tiene el diálogo y de todo lo que podemos construir juntos a partir de ese encuentro con el otro y ese aprendizaje, ese crecimiento. Creo que es súper, pero súper importante. Quiero agradecerte, ¿verdad? Porque ya en honor al tiempo hay que ir despidiéndose. Pero antes de la despedida final, quiero pedirte por favor si puedes recomendarnos algún libro para leer, eh, una lectura que vos sientas que sería provechosa para los que estamos acá y también pedirte, por supuesto, una frase final. Puede ser tuya o de otra persona, no hay problema con eso. Bueno, un libro, no sé, yo la verdad que leo mucho de un poco de todo, quizá diría para los jóvenes Las fuerzas morales de José Ingenieros, para quienes quieren meterse más en el debate contemporáneo de las dinámicas políticas en Occidente, les recomendaría Identidad del politólogo Fukuyama, y una frase, no sé, para mí sería como que no existen imposibles, que para atrás ni siquiera para tomar impulso, para adelante siempre, y que la magia sucede fuera de la zona de confort. Entonces animarnos a encontrar nuestros límites y sobrepasar nuestros límites, que en ese momento vamos a estar generando una transformación positiva en nuestros entornos. Sole, muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por el encuentro. Realmente este podcast, más que darnos todas las respuestas, lo que busca es dejarnos con la intriga, con ganas de aprender, con ganas de encontrarnos, de dialogar, de debatir, de construir, de creer que se puede cambiar este país juntos, cada vez más juntos, porque es la única manera realmente. Así que muchísimas gracias por esta charla, sabes lo que te admiro,
realmente disfruto poder aprender de vos y contigo, así que Gracias, Ale, a vos. Felicitaciones por el espacio y que, bueno, se sigan generando estos encuentros que puedan invitar a más gente a ser agente de cambio, a sumarse al proceso de transformación del Paraguay y a construir más esperanza. totalmente, Sole. Y solamente para que nos quede así súper claro, me gustaría preguntarte por última vez si vale la pena creer que se puede cambiar Paraguay y crear ese Paraguay mejor. Sin duda, vale la pena seguir manteniendo la llama, la esperanza viva, seguir siendo optimista sin ser naif, ¿verdad? Pero vencer muchas veces ese pesimismo que nos impide reaccionar, que nos limita y nos deja en la apatía, y mantenernos en movimiento y cambiando todo lo que sucede a nuestro alrededor.